Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio La Voz de la Verdad. Hoy es jueves 5 de octubre. Hoy estudiaremos los creyentes de Roma. ¿Cómo eran? ¿Cómo se trataban entre ellos? ¿Quiénes formaban la iglesia de Roma? ¿Quiénes eran los creyentes? ¿En qué creían? ¿En quién creían? Por eso nos dice allí en Romanos 1:8: primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. ¿Gracias a quién es que la iglesia, los creyentes estaban en Roma? Gracias a Dios mediante Jesucristo. Y sigue diciendo de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Allí dice mucho de los creyentes de Roma. ¿Qué clase de hermanos eran? Estos hermanos, dice, vuestra fe se divulga por todo el mundo. Eran hermanos, hermanas unidas a Cristo. Habían puesto toda su confianza en Jesús. Vuestra fe se divulga. No era una fe que los mantenía sentados, callados, como un club social, no. Ellos habían comprendido lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los creyentes de Roma sabían cuál era el propósito por el cual Dios los había llamado, para que anunciaran las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera pregunta para nosotros: ¿por qué usted es cristiano? ¿Por qué usted es adventista del séptimo día? ¿Para qué? Para que mi fe, lo que creo, otros lleguen a saberlo, lleguen a conocer a aquel que me sacó de las tinieblas y que ahora he venido a ser parte del pueblo de Dios. Y debo de anunciar las virtudes, no solo de palabras, sino por mi testimonio. El libro de Mateo, capítulo 5, 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
Una ciudad asentada sobre un monte, dice, no se puede esconder. ¿Por qué? Dice, la luz que emana de ella anuncia. Así nos dice, así alumbre, dice el verso 16, Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, no para que oigan, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así es que estos hermanos de Roma, dice, vuestra fe se divulga por el testimonio de ellos, el testimonio de que aman a Cristo. Así es que si nosotros llevamos el nombre de cristianos, es con el propósito de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros ahora, el Señor Jesucristo nos dice que somos la luz del mundo. Así que, así alumbre. Es nuestra responsabilidad dar las buenas nuevas por precepto y por ejemplo. Porque de lo contrario, solamente seremos oidores. Y como dice Santiago, capítulo 1, verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos? Sí, vamos a la iglesia, sí, llevamos el nombre de adventistas, sí, nuestros nombres están escritos en los libros de la iglesia, sí, nos bautizamos, pero no estamos cumpliendo el propósito por el cual el Señor nos rescató de las tinieblas a pertenecer a su pueblo. Veamos a los creyentes de Roma. El apóstol Pablo mismo dice, vuestra fe se divulga por todo el mundo. Es una lección para nosotros. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza quedaron escritas. Pero ahora viene otra pregunta. ¿Cómo es que los hermanos crearon la iglesia allá en Roma? Algunos dicen que fue Pablo, no, Pablo no llegó hasta allá, hasta que fue llevado cautivo, ya estaban ellos allí. Otros dicen que Pedro, tampoco, la tradición dice eso. Es más creíble que fueron hermanos laicos, o sea, aquellos que llegaron en una ocasión a Jerusalén, escucharon la palabra les cambió su corazón de piedra a un corazón de carne, y llevaron esa palabra a través de su nueva forma de vivir hasta Roma. Algo otros más llegaron después, porque recuerde
La capital del mundo en aquel tiempo conocido era Roma, la capital del imperio. ¿Cuántos anhelaban ir para allá? ¿Y cuántos cristianos han de haber llegado y se unieron y formaron la iglesia de Roma? Pero qué clase de hermanos eran ellos. Una iglesia viva, una iglesia que alumbraba, una iglesia que amaba, que se apoyaba, que había unidad. Es asombroso, dice ahí en la lección, que en apenas en unas pocas décadas después del Pentecostés, una congregación que aparentemente no había recibido ninguna visita apostólica fuese tan ampliamente conocida. O sea que la iglesia de Roma era muy conocida. ¿Pero por qué era conocida? Veamos qué nos dice Romanos, capítulo 15, versículo 14. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Vayamos allí mismo. Entonces, leamos Romanos 15, 14, donde dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos. Pero estoy seguro de vosotros. Imagínense cómo dice, él está asegurando de algo que ha llegado a sus oídos, de que vosotros mismos estáis llenos. ¿Llenos de qué? Llenos de bondad. ¿Y qué es la bondad? ¿Cuál es la base de la bondad? El amor. El amor de Cristo reinaba en los corazones de los creyentes de Roma. Y ese amor de Cristo los motivaba a mostrar bondad para su prójimo. Además de eso, les dice: estáis llenos de todo conocimiento. ¿Qué clase de iglesia, qué clase de creyentes eran los de Roma? Llenos de todo conocimiento. Eran hermanos que escudriñaban las escrituras, hermanos que, unidos en el estudio de la palabra, buscaban el alimento para el alma, ese alimento espiritual que todos lo necesitamos. Por eso dice: llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Qué hermoso sería que ese mismo espíritu tuviese la iglesia hoy. ¿Por qué digo sería? El Señor nos describe a nosotros, a los laodicenses, como una iglesia que cree que todo lo tiene, que todo lo sabe, que no necesita nada. Cuando lo necesitamos todo. Señor Jesús no lo dice. Tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Mas
Busquémoslo para que lo leamos. Apocalipsis, capítulo 3. Porque es necesario que nosotros tomemos el ejemplo de los creyentes de Roma para que también nosotros seamos esa luz hoy en el mundo. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 17 nos dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Nos dice el Señor a nosotros, los laodicenses, los que vivimos en el tiempo del juicio, cómo debemos estar viviendo hoy. Pero veamos que volvamos a Romanos 15:14. Aquí encontramos 3 elementos que Pablo considera dignos de mención en la experiencia de los cristianos romanos. Dice que encuentra 3 elementos. Primero, llenos de bondad. ¿Dirían esto otras personas acerca de los nuestros? ¿Qué diría el vecindario acerca de nuestra casa? Dirán que somos llenos de amor, de bondad, que nos preocupamos por ellos, que estamos cerca de ellos en momentos de aflicción. Dice, ¿dirían esto otras personas acerca de los nuestros al relacionarse con nosotros? ¿Es la abundancia de nuestra bondad lo que les llama la atención? ¿Qué responde usted? ¿Será que nos hace falta preocuparnos por los demás? Por eso decía, nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Lucas 11:33. También vemos llenos de todo conocimiento. Otro aspecto que nos dice Pablo de los hermanos creyentes de Roma, llenos de todo conocimiento. La Biblia enfatiza repetidamente la importancia de la iluminación, la información y el conocimiento. Se insta a los cristianos a estudiar, a escudriñar la palabra de Dios y a estar bien informados en cuanto a sus enseñanzas. Y dice que los hermanos de Roma, los creyentes de Roma, estaban llenos del conocimiento de la palabra de Dios, porque tomaban tiempo de calidad para que la palabra de Dios les iluminara sus mentes. Y eso es lo que necesitamos también nosotros hoy.
tomar tiempo de calidad, tomar la palabra de Dios y permitir que ella ilumine, porque de este libro sale luz para iluminar nuestras mentes, donde las tinieblas hacen su nido. El Señor dice: te daré un corazón nuevo. Quiere decir, te daré una mente nueva. Al cambio de corazón lo acompaña siempre una clara convicción del deber cristiano y la comprensión de la verdad. ¿Creen que los hermanos creyentes de Roma entendieron eso y lo aplicaron a su vida? Sí. Por eso Pablo dice en Romanos 1:8, vuestra fe se divulga por todo el mundo. Así es que hoy también nosotros, si hemos pedido al Señor un cambio de mente, y Él nos lo ha dado, nos dice que la va acompañado siempre de una clara convicción del deber cristiano. Hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad en todo cristiano. Y es de que debe de alumbrar la luz a través de mí para que otros lleguen a conocer a Cristo, quien es la luz del mundo. También había un tercer elemento que dice: podéis amonestaros los unos a los otros. Nadie puede prosperar espiritualmente si está aislado de sus hermanos creyentes. ¿Qué dice esto? ¿Cómo estaban los hermanos? Unidos, apoyándose y también amonestándose. Y los hermanos aceptaban las amonestaciones de sus hermanos, pues ellos cuidaban del crecimiento espiritual del hermano. Aquel que se miraba que estaba por caer, venían y lo apoyaban para levantarlo, para mantenerlo siempre creyendo y divulgando su fe. Debemos ser capaces, dice allí, de alentar a los demás y al mismo tiempo recibir ánimo de otros. No debemos estar aislados, debemos estar unidos, como estuvo la iglesia en Roma, unidos en amor, unidos en propósito, unidos en Cristo. Y de esa manera nuestra iglesia dejará de ser una iglesia tibia a ser una iglesia llena del Espíritu Santo, donde se muestre el amor, el gozo, la paz, la bondad, todo el fruto del Espíritu. Mire lo que nos dice el Espíritu de Profecía, el consejo del Espíritu de Profecía para el día de hoy. Todos tenemos pruebas, aflicciones duras que sobrellevar y fuertes tentaciones que resistir. ¿Quiénes? Todos. Pero no las contéis a los mortales, sino llevadlo todo a Dios en oración. Tengamos por regla el no proferir una sola palabra de duda o desaliento. Podemos hacer mucho más
para alumbrar el camino de los demás y sostener sus esfuerzos si hablamos palabras de esperanza y buen ánimo. ¿Qué es lo que deben ver en nosotros? Lo positivo y no lo negativo. Sigue diciéndonos, hay muchas almas valientes que están en extremo acosadas por la tentación, casi a punto de desmayar en el conflicto que sostienen consigo mismas y con las potencias del mal. No las desalentéis en su dura lucha. Alegradlas con palabras de valor, ricas en esperanza, que las inste a avanzar. De este modo podéis reflejar la luz de Cristo. Como dice Romanos 14:7, ninguno de vosotros vive para sí. Por vuestra influencia inconsciente, pueden los demás ser alentados y fortalecidos o desanimados y apartados de Cristo y de la verdad. Si recordamos siempre las acciones egoístas e injustas de otros, encontraremos que es imposible amarlos como Cristo nos amó. Pero si nuestros pensamientos se espacían de continuo en el maravilloso amor y compasión de Cristo hacia nosotros, manifestaremos el mismo espíritu para con los demás. Debemos amarnos y respetarnos mutuamente. No obstante, las faltas e imperfecciones que no podemos menos de observar. Debemos cultivar la humildad y la desconfianza para con nosotros mismos y una paciencia llena de ternura hacia las faltas ajenas. Esto destruirá todo estrecho egoísmo y nos dará un corazón grande y generoso. Esto se encuentra en El Camino a Cristo, página 119 en adelante. No interesa lo que nos rodea, sino lo que está dentro de nosotros. No lo que tenemos, sino lo que somos, nos hará verdaderamente felices. Necesitamos un fuego vivo en el altar de nuestro propio corazón. De ese modo, veremos todas las cosas con una luz dichosa y feliz. Si somos obedientes, confiados en Dios, tal como un niño en su sencillez confía en sus padres terrenales, tendremos paz. No la paz que el mundo da, sino la paz que proviene de Jesús. La vida, esta vida, tiene en sí mucho brillo si juntamos las flores y dejemos de tocar los espinos y los cardos. Atraigan el gozo del cielo a la vida, la luz del cielo reflejada en su hermoso encanto para los que están preparándose para ser trasladados. Trae gozo a la familia celestial. Esto está en los lugares celestiales, página 247. Están por sobrecogernos tiempos que probarán las almas de los hombres. Los que son débiles en la fe no resistirán la prueba de aquellos días de peligro. Las grandes verdades de la revelación deben ser estudiadas cuidadosamente, porque todos necesitamos y todos necesitaremos un conocimiento inteligente de la palabra de Dios. El estudio de la Biblia y la comunión diaria con Jesús nos darán nociones bien definidas de responsabilidad personal y fuerza para subsistir en el día de fuego y tentación. Aquel cuya vida esté unida con Cristo por vínculos ocultos será guardado por el poder de Dios mediante la fe que salva. Escudriñad las Escrituras, dijo Cristo, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son
las que dan testimonio de mí. Se requiere del cristiano que sea diligente en escudriñar las Escrituras, en leer una y otra vez las verdades de la palabra de Dios. La ignorancia voluntaria con respecto a ellas hace peligrar la vida cristiana y el carácter. Ciega el entendimiento y corrompe las facultades más nobles. Esto es lo que produce confusión en nuestra vida. Nuestros hermanos necesitan comprender los oráculos de Dios. Necesitan tener un conocimiento sistemático de los principios de la verdad revelada, que los preparará para sobrellevar aquello que está por sobrevenir en la tierra e impedirá que sean llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Esto se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 253. Al terminar el día de hoy, nos pregunta, ya que miramos cómo eran los creyentes de Roma, y ahora me trae a mi iglesia, ¿y tu iglesia local? ¿Qué reputación tiene? ¿Qué te dice tu respuesta acerca de tu iglesia local? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita tu iglesia? ¿Tú qué necesitas? Más aún, ¿de qué modo puedes ayudar a mejorar la situación si fuese necesario hacerlo? Son preguntas para que cada uno tome su responsabilidad y pueda alumbrar como alumbraron los hermanos creyentes de Roma. Que se diga también, como dijo el apóstol Pablo, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Qué hermoso será cuando cada uno de nosotros que esperamos su segunda venida se pueda decir de que nuestra fe se ha divulgado en el vecindario, que ven nuestra bondad, que se acercan a nosotros con confianza y se acercan pidiendo consejo, porque ven que estamos llenos del conocimiento. Así de que, hermanos, tomemos tiempo de calidad para escudriñar las Escrituras. Tomemos tiempo para mostrar a todo aquel que nos rodea que Cristo vive en nosotros. Mostremos el amor. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Que tengan un feliz día. Bendiciones. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.